Bendiciones a todos. Estoy contento de poder estar aquí de nuestro canal de YouTube y poder traerte una palabra del Señor hoy en este día. Voy a estar hablándote sobre el tema del llamado de Dios, el llamado de Dios en nuestras vidas. Y algo que yo he realizado a través de los años es de que cada uno de nosotros tenemos un llamado por Dios. Cada uno de nosotros, por mal o por más pequeño que nos sintamos en la vida, todos tenemos un llamado de Dios. Y Dios ha preparado un propósito y un destino para nuestras vidas. Y muchas veces nos cuesta creer, muchas veces nos cuesta en verdad tomar esos pasos para el llamado y el propósito y el destino de Dios en nuestras vidas. Pero yo quiero hablarte hoy en particular. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos encontrar cuando hablamos sobre el llamado de Dios en la vida de una persona. Pero hoy yo te quiero hablar específicamente sobre la vida de Moisés. Quiero hablarte sobre la vida de este grande hombre de Dios, Moisés. Un hombre que nosotros hoy en día, a través de la historia, a través de los años, estimamos grandemente porque Moisés fue un grande hombre de Dios. Incluso la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra. Imagínate eso. La Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. En claro, aparte de Jesús. Jesús era el más grande, humilde hombre que todos. Pero la Biblia dice y le da este título a Moisés. Pero muchas veces escuchamos estas grandes historias de Moisés, escuchamos las grandes maravillas que Dios hizo a través de la vida de Moisés, pero a veces no nos damos cuenta el proceso, el llamado, las diferentes cosas que sucedieron en la vida de Moisés. Y yo quiero hablarte un poquito de eso hoy, porque creo que la vida de Moisés tiene un mensaje para nosotros hoy, para enseñarnos en referente al llamado de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero decirte hoy, antes de empezar toda esta enseñanza hoy, si tú has venido a mirar este video hoy con la idea de que tú te sientes que Dios no tiene un llamado, no tiene un propósito para tu vida, te sientes confundido, te sientes sin dirección en la vida, quiero decirte hoy que Dios va a hablar a tu vida, porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios ha preparado algo para tu vida que solamente tú lo puedes cumplir a través de la ayuda del Señor en tu vida. Y antes que todo, quiero hablarte un poquito sobre la vida de Moisés. Bueno, primeramente la vida de Moisés. Moisés creció en un tiempo muy difícil entre la comunidad y entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y la Biblia nos dice, en Éxodo nos habla de que en el tiempo que Moisés nació, empezó a suceder una persecución, donde la gente de Egipto empezaron a afligir al pueblo de Dios, empezaron a atacarlos y a oprimirlos. Y una de las cosas que sucedió en medio de esta persecución y de esta opresión, dice que el rey envió a que mataran a todos los niños. ¿Por qué? Porque dice que él se llenó de temor de que esta gente estaba aumentando en número. ¿Qué quiere decir? Que esta gente estaba creciendo como pueblo, como nación. Y el rey se llenó de temor y dijo, no podemos seguir permitiendo que esta gente aumente y crezcan, porque tal vez nos van a vencer. Entonces este hombre envió y mandó a que mataran a todos los niños de cierta edad. Y en ese tiempo fue donde Moisés nació. Pero la palabra nos dice que la mamá de Moisés fue una mujer de fe y su papá también. Incluso ellos son mencionados en el libro de Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe, de los héroes de la fe. La mamá de Moisés es puesta en ese capítulo. Y ella se le considera como un héroe de la fe, una mujer de fe que creyó en Dios y que ella sabía que Dios tenía un propósito y un plan para la vida de su hijo. Y la palabra de Dios dice que la mamá de Moisés, ella tomó un acto de fe y escondió a Moisés. Dice que lo tomó y lo puso en una canasta y lo aventó en un río.
Imagínate eso, eso requiere fe para que tú avientes a tu criatura que acaba de nacer, que es un bebé recién nacido, y tú lo avientes en una canasta y creas que Dios lo guardará y lo protegerá. Y eso fue lo que la mamá de Moisés hizo. Ella lo tomó y lo puso en esta canasta. Y luego dice que de repente uno de los familiares, creo la hermana de Moisés, encontró a su hermano Moisés y se lo llevó a la mujer, una mujer de Egipto. Y dice que esta mujer lo tomó y lo hizo su hijo. Y ahí miramos en ese momento la fe, lo que la fe causó de que Dios actuara y se moviera en la vida de Moisés. Porque Dios tenía un plan y un propósito y un plan para la vida de este hombre. Y así es lo mismo, tal vez tú has pasado por un proceso, tú has pasado por situaciones donde tal vez tu vida estuvo a riesgo, donde tal vez antes de que vinieras a Cristo pasaste por tantas cosas. Pero Dios te protegió, Dios te guardó porque Dios tenía un plan y un propósito y un llamado para tu vida. Y después de ahí miramos que dice la palabra de Dios que este hombre Moisés empezó a crecer y él se creó en la casa de Faraón, del rey de Egipto. Y él empezó a ser educado de una manera increíble, empezó a conocer las culturas, las costumbres de la cultura de Egipto. Y Moisés empezó a crecer, pero es increíble porque cuando tú estás marcado por Dios, cuando la mano de Dios está sobre tu vida, las cosas tarde que temprano se dan en tu vida. Y esto fue lo que pasó en la vida de Moisés. Dice la palabra, mira lo que dice la palabra aquí. Vamos a mirar Éxodos capítulo 2. Verso 11 dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, Moisés sentía algo, una conexión. Aunque él había crecido en Egipto y bajo la casa del faraón, él sentía una conexión contra el pueblo de Israel, que eran sus hermanos, era su gente. Y sigue diciendo, dice, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, ustedes saben que el llamado que Dios le dio a Moisés fue un llamado de gobierno, un llamado de traer victoria, traer libertad y guiar a un pueblo. Y él ya sentía eso en su corazón, él ya sentía ese impulso de poder proteger y liberar al pueblo de Dios. Pero él quiso actuar en su tiempo y a su manera. Y vamos a mirar un poquito más adelante lo que sucede en la vida de este hombre. Sigue diciendo, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Pensáis matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madaín y se sentó junto a un pozo. Entonces miramos aquí que Moisés tomó acción, pero no era el tiempo de Dios. Porque algo que tienes que recordar que en el llamado de Dios, en el propósito de Dios, hay un tiempo de Dios también.
Y Moisés actuó en un tiempo que no era el tiempo que Dios tenía preparado para el llamado y el propósito por el cual Dios lo había llamado a él. ¿Y qué sucedió después de que Moisés actuó de esta manera? Dice que él huyó de Egipto, huyó del faraón por temor de que lo iban a matar, porque se dieron cuenta de lo que él había hecho. Y dice que se fue a un lugar llamado Madina, y ahí se quedó. Y ahí se encontró con un hombre que le brindó ayuda y lo ayudó y lo dejó quedarse en su hogar, y luego terminó casándose con la hija de este hombre. Entonces la Biblia nos dice que pasó el tiempo y Moisés vivió y continuó allí en ese lugar, y terminó siendo un pastor que pastoreaba las ovejas de su suegro. Era lo que se dedicaba Moisés. De estar en un palacio teniéndolo todo, terminó en un desierto, en un monte, apartado de todo y cuidando ovejas. Pero Dios no se había olvidado del llamado y del propósito que él tenía para la vida de Moisés. Tal vez Moisés se olvidó, tal vez Moisés se desanimó, tal vez Moisés sintió que su vida ya no tenía propósito, ya no tenía futuro. Pero él no sabía que Dios seguía teniendo un propósito y un llamado y un plan para su vida. Y es lo mismo para ti. Si tú has cometido un error y tal vez te has adelantado en el llamado de Dios, si tú tal vez has sentido que has fallado, que no has hecho las cosas bien, Dios sigue teniendo un llamado y un propósito sobre tu vida. Y vamos a mirar un poquito más adelante en la historia de Moisés, porque recuerda, Dios sigue teniendo un plan para la vida de este hombre, pero Dios a la misma vez está haciendo algo en la vida de Moisés. ¿Por qué es que Moisés termina de un palacio a un desierto? Bueno, a veces lo podemos mirar que a veces por desobediencia nos pasan cosas, pero yo creo que el desierto aquí representa el proceso de Dios en la vida de este hombre. Dios estaba preparando el carácter, el corazón de Moisés, porque Moisés tenía un grande propósito, tenía un grande llamado y un grande plan para su vida. Y Dios tenía que lidiar con su corazón, Dios tenía que lidiar con su vida, preparar a Moisés, formar carácter en la vida de Moisés, para que Moisés pudiera cumplir y hacer el llamado que Dios lo estaba llamando. Y así también, tal vez tú sientes que tus errores te han llevado al desierto, pero muchas veces el desierto ha sido causado por Dios, porque Dios está moldeando tu corazón, Dios está tratando, Dios está rompiendo y arrancando las cosas que pueden ser un problema en el futuro en tu vida. Y Dios empezó a hacer eso en la vida de Moisés. En ese desierto Dios lo humilló, Dios estaba tratando con su corazón. Porque recuerda, ¿dónde fue que Moisés llevó al pueblo de Dios? Al desierto. Y Dios estuvo enseñándole cosas a Moisés en ese desierto, preparándolo para el momento donde él iba a guiar al pueblo de Dios por el desierto. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madina, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Jorbet, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: ir yo ahora y ver esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques,
quítate tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor que le arrancan sus opresores, pues he conocido sus angustias. Miramos aquí en este momento, Moisés tal vez no se imaginaba que ese día iba a ser un día de un encuentro con Dios en su vida. Y tal vez tú te encuentres en ese lugar hoy, tal vez tú estás en esa espera, tal vez estás en un lugar de desánimo, tal vez te sientes deprimido, caído, sientes que Dios se ha rendido, se ha olvidado de ti. Y tal vez Moisés sintió eso en este momento. Pero en ese momento Moisés subió a ese monte de nuevo y fue a hacer lo que hacía tal vez cada día, llevar estas ovejas y apacentar estas ovejas de su suegro. Y en ese momento el ángel de Jehová se aparece como un fuego en medio de una zarza. La presencia de Dios, la gloria de Dios, el fuego de Dios cae en ese monte, en ese lugar. Y Moisés tiene un encuentro con el Dios de sus padres. Y su vida nunca es igual desde entonces. Y quiero decirte hoy que cada vez que Dios te va a llamar a hacer algo, cada vez que Dios tiene un plan, un propósito, un llamado en tu vida, Dios va a traer un encuentro sobrenatural en tu vida para depositar y hacer algo en tu vida, para prepararte para lo que Él te ha llamado a hacer. Yo recuerdo hace años, estando en la cárcel, cuando tuve ese encuentro con Cristo en mi vida. Fue un encuentro sobrenatural donde sentí la presencia de Dios, sentí el fuego de Dios, el amor de Dios llenando todo mi ser. Pero yo no me di cuenta en ese momento que ese encuentro era el principio y el inicio donde Dios había puesto un llamado, un propósito y una unción sobre mi vida para cumplir su propósito en mi vida. Y es lo mismo que sucedió aquí en la historia de Moisés. Moisés tuvo un encuentro con el fuego de Dios. Y su vida nunca más fue igual. Y Dios le dice aquí a Moisés, le dice que él ha escuchado, él ha visto la aflicción de su pueblo. El llamado de Dios siempre está conectado con algo en la tierra. Dios había visto la aflicción de su pueblo. Y Dios escuchó su clamor, el gemir de su pueblo. Y Dios dice, yo tengo que levantar un hombre que haga mi voluntad y mi propósito en esta generación. Y Dios levanta a Moisés y lo llama como libertador para que él traiga liberación y libertad a su pueblo y los saque del cautiverio y los lleve a la tierra prometida que él le había prometido hace años a su siervo Abraham. Pero algo sucede en este proceso. Aún que Moisés tiene este encuentro increíble, sobrenatural, Moisés aún se enfrenta desánimos y desafíos. Y yo quiero hablarte un poquito de esto hoy porque muchas veces cuando Dios nos llama, lo primero que empezamos a hacer es el querer descalificarnos, el buscar 1000 razones por qué Dios no debería de escogernos a nosotros y debería de llamar a otra persona. Y fue lo que sucedió aquí, en este momento, en la vida de Moisés. Moisés empezó a examinarse a sí mismo. Moisés empezó a descalificarse hacia él mismo. Y empezó a mirar todos sus errores. Empezó a mirar todas sus debilidades.
empezó a mirar el por qué él no podía hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y sabes, yo me he sentido de esa forma. Cuando Dios primero me empezó a llamar al ministerio y a hacer lo que Él me estaba llamando a hacer, habían tantas cosas en mi corazón, que había lucha en mi corazón, que yo decía, pero ¿cómo, Dios? Y esto y aquello, yo no tengo esto, yo no tengo el otro, yo no puedo hacer esto y aquello. Y muchas veces esa es la primera lucha que nosotros tenemos con el llamado de Dios. Empezamos a querer descalificarnos por las cosas que pensamos que no tenemos en nuestras vidas. Y mira lo que le dice Moisés al Señor. Voy a leértelo aquí. Verso 10. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En este momento aquí, Moisés le está diciendo a Dios, yo no creo que sea capaz, yo no creo que yo tenga la habilidad para poder ir a hablar enfrente de este rey, de este hombre, y libertar a tu pueblo. Moisés empieza a descalificarse, a mirarse a sí mismo como alguien que no puede hacer nada. Y sigue diciendo, verso 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Dios no empieza a alegar con Moisés, Dios no empieza a decirle un montón de cosas a Moisés. Dios le dice, ve, porque yo estoy contigo. Y cada vez que Dios llama a alguien en la Biblia, lo puedes encontrar una y otra vez. Cuando Dios llama a alguien, Él no les da un montón de cosas. Lo único que Él siempre les dice es, yo estaré contigo, yo iré contigo, mi presencia estará contigo. Y quiero decirte hoy que lo único que tú necesitas para cumplir el propósito y el llamado y el plan de Dios es la presencia de Dios en tu vida. Si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en contra de ti? Y cuando Dios te envía a hacer algo, Dios va contigo y Dios te respalda. Entonces Dios le dice aquí a Moisés, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviráis a Dios sobre este monte. Entonces Dios le empieza a dar señales y confirmaciones de cosas que van a suceder cuando Él haga lo que Dios le ha dicho y cuando Dios cumpla su palabra. Sigue diciendo, verso 13, dijo Moisés, Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así diráis a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros. Entonces Moisés le empezó a decir, ¿y qué voy a decir si el pueblo de Israel pregunta quién eres tú? Este Dios que les vengo a hablar. Y Dios le dice, diles que yo soy el quien yo soy. Yo soy el todo Dios, yo soy el Dios del presente, el Dios que puede ayudarte en cada situación. Verso 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos
los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido, diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces Dios le empieza a confirmar y afirmar aquí a Moisés y le dice: hey, no importa si tú no te sientes capaz de poder hacer esto, yo voy a estar contigo, el yo soy irá contigo y te daré la fuerza y la ayuda y todo lo que tú necesitas para que tú puedas cumplir la misión y el llamado que yo te he dado. Y yo quiero decirte una vez más hoy, lo único que tú necesitas es la presencia de Dios en tu vida para cumplir el llamado de Dios. Deja de estar mirando lo que no tienes. Deja de estar creyendo mentiras que gente te ha dicho, que el diablo te ha dicho, que circunstancias te han dicho. Deja de estar viéndote a ti mismo y deja de creer cosas que Dios no ha dicho de ti. Es tiempo de que creas que Dios está contigo y que Dios va a abrir el camino para ti. Deja de vivir en excusas. Deja de seguir diciendo como Moisés: ¿quién soy yo para ir al faraón? ¿Quién soy yo para liberar a tu pueblo? ¿Quién soy yo para cambiar las naciones? ¿Quién soy yo para abrir una iglesia? ¿Quién soy yo para dirigir el grupo de alabanza? ¿Quién soy yo para empezar a escribir canciones? Nadie me conoce a mí. Deja de creer eso y créele a Dios. Y si Dios te ha hablado y si Dios te ha dicho, Dios cumplirá su propósito y su plan sobre tu vida. Y recuerda, cuando Dios te llama, Dios estará contigo. Así como lo estuvo con Moisés y con cada uno de los que Él ha llamado en su palabra. Espero que esta palabra te haya bendecido, que te haya fortalecido, te haya ayudado a creer el llamado y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y quiero decirte una vez más, no pienses que tu vida no tiene un plan y un propósito. Dios tiene algo preparado para ti y Dios quiere hablarte y enseñarte ese plan y ese propósito que Él tiene para tu vida. Y recuerda que si Dios te ha llamado, Dios te ayudará a cumplir el propósito. Porque a los que Dios llama, Dios respalda y Dios va con ellos. Que Dios te bendiga y gracias por conectarte a este canal, gracias por suscribirte a este canal y si no te has suscrito, suscríbete. Ayúdanos a seguir expandiendo este canal para poder bendecir la vida de muchas más personas. Comparte este video, dale like, pon comentarios, compártelos con tus amigos, con tus familiares, para que otros más puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. También recuerda, pon ahí la campanita para que cada vez que pongamos un nuevo video, para cuando estemos en vivo, te pueda notificar a ti de nuestros videos. Y también te pido una vez más, por favor, estén orando por nosotros. En octubre, Dios nos permite, vamos a estar saliendo a la nación de México a predicar, a equipar gente para predicar el evangelio. Y creemos que Dios tiene cosas grandes para la nación de México. Dios te bendiga y que la paz y el amor y la gracia de Dios esté con ustedes. Bendiciones.